Hola a todos, bienvenidos de vuelta a lo que fue un gran break de esto que llamamos Jenson. Soy Guillermo Vital y Y estoy con el famosísimo, la leyenda, Johan o Johansu, como ustedes gusten. y pues vamos a empezar una nueva serie en este podcast que será titulada La Guía del Guardarropa Masculino, que como su nombre lo dice, vamos a buscar reinventar o armar desde cero el guardarropa de todo caballero moderno. Pero es un ejercicio que haremos en conjunto con ustedes. No va a ser una receta de cocina, sino va a ser algo que construimos en conjunto, algo más dinámico. Y creo, no sé tú, pero ¿cuál dirías si tuvieras que apostarle lo que sea así a una prenda con la que debes de empezar? ¿Cuál sería? Pues, sin más, yo creo que sería el calzado, los zapatos es lo esencial y lo con lo que uno debe de empezar. Pero, ¿y por qué los zapatos y no pues, los pantalones o las camisas, playeras, los sacos? Ese es un error que llega a cometer, y hasta yo lo llegué a cometer, que a lo mejor llegas a ver un saco, una chamarra, unos pantalones, que dices, este lo puedo usar, no sé qué, pero la cuestión es, vámonos a la parte de la funcionalidad. Y al final va a ser la parte estética. Porque sí, claro, a lo mejor unos zapatos, eh, un accesorio puede verse muy atractivo, pero si no es algo que sea cómodo para el uso constante o diario, pierde totalmente su valor. Entonces, pasando por lo principal, que sería el cómo es que el cuerpo de uno, se desempeña con ese accesorio puesto. La postura, si es cansado llevarlos por largo tiempo. Son factores que, lo quieras o no, llega un punto en que te terminas lastimando, desde las rodillas, a lo mejor llega un punto en que ni siquiera puedes soportar estar parado unos minutos más y hasta también la columna, que son cosas pues de suma importancia, no solamente te quedas en si te ves bien o no. Entonces, es eso y también va poco a poco apuntando a que se arme un atuendo, una silueta con armonía. Eso sería. Sí, no, y yo también, o sea, coincido contigo. Creo que si bien los pantalones determinan la forma del outfit en general, o sea, de la vestimenta, los pilares son los zapatos, porque ahí aterriza todo y es tu contacto directo con el mundo. Entonces, si no estás bien plantado, si te lastima el calzado, si te aprietas, si te queda muy grande, o sea, tu interacción con el mundo va a ser deficiente Sí, en el mejor de los casos. Y si no, pues, va a ser una calumnia total, bueno, una calamidad, perdón, una calamidad total. Y ahí es donde creo que un ejercicio mental interesante sería si desapareciera toda nuestra ropa, todos nuestros zapatos, y tuviéramos que conseguir cinco pares para desempeñar nuestras actividades del día a día. O sea, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería primero? O sea, que ya las marcas y el price range y los factores socioeconómicos creo que se los podemos dejar al final, claro. pero sí plantear esos 5 modelos que Sí. dependiendo de nuestro estilo de vida nos van a permitir desempeñarnos. ¿Qué te parece si empezamos contigo? O sea, Sí, claro. les platicas a la audiencia un poco de lo que haces, o sea, cuáles son tus actividades y ya de ahí dices A, B, C, D y con eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, en mi caso, todavía sigo siendo estudiante universitario y a lo que más llego a asistir son, pues, situaciones sociales en las que el código de vestimenta, ya irse de traje y corbata, es ir extremadamente formal. Entonces, en mi caso son cosas que podríamos resumirlo business casual, a lo mucho, a lo mejor una entrevista de trabajo, presentaciones, salidas, etcétera. Y por eso mismo, antes de que empiece a decir cuáles,
es importante establecer que sí, los cinco, en este caso, por este ejercicio, van a ser importantes o van a jugar un gran rol, va a ser necesario tomar en cuenta en qué orden debes de adquirirlos. Porque en mi caso, de nada me va a servir primero comprarme algo extremadamente formal, que sean unos zapatos negros de vestir, cuando a lo mucho que llego a asistir son en situaciones en donde pues llevo jeans o chinos. No les voy a No, sacar el uso. y seamos, o sea, este ejercicio mental creo que presupone, como es el gran caso de la mayoría de la población, que no tenemos recursos ilimitados, Sí, ¿no? O sea, el exactamente. budget está Está limitado. restringido a una cierta calidad, está limitado, porque si no, pues podemos decir, ¿sabes qué? Los 5 de golpe y se acabó. O sea, ahí Exacto. sí armamos las 5 y el tema sería totalmente ese. ¿Cuáles son las 5 piezas que todo caballero debería de tener? Y bueno, Pero en un escenario más realista, pues, ¿cuál compras primero? ¿A cuál le tienes que destinar a lo mejor más recursos? ¿En cuáles, la verdad, no vale tanto la pena, no? ujú, es eso, más que nada. O sea, vámonos por la parte realista y pues comenzando en mi caso, yo iría obviamente por el calzado casual, y que me refiero casual es que puedo utilizarlo con jeans y chinos. En ese caso, yo lo primerito que serían a lo mejor unos zapatos, ya sea de agujetas o mocasines, pero que sean de gamuza, que sean de una piel, un material que se preste para, a lo mejor si necesito ponerme un saco, una camisa, se pueda, pero también a lo mejor un suéter, un saco desestructurado. Yo creo que unos loafers podrían ser una buena opción para cubrir, si nada más llegar a tener por mientras en ese periodo de tiempo en lo que, suponiendo que estoy juntando o buscando otras alternativas, pues serían una muy buena opción. Y más que nada porque ¿De gamuza en algún color en particular? sí, serían en O sea, gamuza, pero me gustaría a lo mejor un café claro, ni tan oscuro, porque por lo mismo me gustaría utilizarlo con... A mí me gusta mucho la mezclilla en inglés se le parece light wash, que sería como la clara, también la índigo, entonces también no me gustaría meterle como tonos muy oscuros porque siento que chocaría mucho que de repente, pues a lo mejor una camisa arriba, algo light wash y de repente algo completamente negro, siento que causaría ahí un choque o un desbalance en los colores. Pero sí sería eso, gamuza de un café medio y si es posible que sean sin forro, porque aquí donde vivo, cuando empieza a hace subir mucho la calor. temperatura es incómodo estar sudando, más que nada con zapatos, ¿no? Entonces, en mi caso sí sería eso. Y después, mi segundo par... Ah, oye, espera, espera, Ajá, antes de que sigamos avanzando, creo que es importante hacer hincapié en que hay que ser realistas sobre las cosas que necesitamos. claro. Y dejando, o sea, nuevamente, esto no es un tema solo económico, sino de qué cosas en verdad harán que mi día a día sea más cómodo. Y por eso hay que entender el calzado, sus distintas formas de construirlo, porque pues no es lo mismo como dices que estás en un clima bastante caluroso, que digas, lo voy a poner forro o no. Sí, O sea, ese forro sí hace la claro. diferencia. Entonces, entender tus necesidades es importantísimo, es clave. Sí, Y porque ya de ahí, o sea, te vas adaptando. O sea, totalmente de acuerdo. lo llevas a tus gustos, pero creo que si lo haces al revés, ahí es donde empiezan las incomodidades. Y por lo menos yo creo que primero es estar cómodo, que se vea muy chido, porque a la larga es contraproducente. No, no estás cómodo, no te desempeñas igual, aunque puedas tener No, unos zapatos, en este caso, de la piel más exótica posible, una construcción de gran calidad, si simplemente no son para lo que tú estás desempeñando en tu día a día, hasta yo creo que llega un punto en que ni siquiera te los vas a querer poner por lo mismo. Y eso también es clave, sí, que realmente estés convencido
de, a ver, no solo va a ser algo que me va a servir, la comodidad, pero que genuinamente te convenza, que no te dejes llevar por a lo mejor lo que estás imaginándote cómo es que se podría llegar a ver o de que se ve en una fotografía muy bonito o cómo se siente, sino es que cómo tú te sientes ya con ese accesorio puesto. Ok, bueno. Entonces, primero mocasín café. Ujú. Perfecto. ¿Qué más? O sea, Y para el segundo, ahora sí ya me movería para las ocasiones en las que como estudiante de ingeniería hay veces que es necesario estar pues yendo a plantas, en el taller, etcétera. Me iría por unas botas, ya sean ahora sí con un tono un poco más oscuro, porque pues planeo utilizarlas ya sea con mezclilla principalmente, y que tuvieran una suela que se le conoce como Commando Soul, que básicamente permite que por su geometría pueda tener mejor agarre en superficies poco uniformes. De ok. ahí, esas botas, pues obviamente lo más tradicional, que no tenga nada así, pues, exótico o formal, más que nada una parte utilitaria, que Unas botas sea utilitarias, ajá. exactamente, o sea, que sean de agujetas, de piel. A lo mejor yo he llegado a ver botas que tienen un tratamiento las hace un poquito más repelentes a los líquidos, pero en mi caso ahí es cuando entra en juego las situaciones, las circunstancias de cada una. Yo creo que con que sea de piel, un color oscuro, con eso estoy más que, más que perfecto. Tu tercer par. Mi tercer par ya me movería para algo en que pueda utilizarlo ahora sí, ya que tengo cubierto la parte casual, la parte que sea pues utilitaria. Me iría por unos Darbys, zapatos con agujetas. No sé si para mi tercer par sea lo mejor algo de gamuza o algo de ya de piel, pero en este caso yo creo que como tengo o ya decidí por unos loafers de gamuza, sería ya a lo mejor ya unos de piel, pero Ujú. pues lo mismo, buscar la, ¿Y la... de qué color? Me gustaría que fueran, pues yo digo que unos rojos, para variarle. Bueno, hasta esta la decisión. Está bol, sí, sí, lo sé. Pero digo, si ya tengo cubierto la parte casual, la parte utilitaria, a lo mejor tener ese extra para cuando ya necesite ponerme un saco, hasta un traje, y dejarlo para esas ocasiones, más que nada para eso. Ok. A lo mejor tú dirás, no, pues, yo hubiera elegido, no sé, unos cafés o lo que normalmente se elige, ¿no? Unos cafés. Ahorita que lleguemos Sí, sí, a mis claro. elecciones, ya, Ajá. o sea, explicaremos cosas distintas. Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí sería eso, porque, y más que nada lo cuento por experiencia propia, el rojo en zapatos a lo mejor puede que bote un poco, si nada más te lo imaginas como unos zapatos rojos, pero he aprendido que si eliges un color adecuado de rojo, te sirve para diferentes tipos de ocasiones. Creo que te refieres precisamente a un color burgundy, ¿no? Sí, O oxblood, me parece que o en sea, español es pino. Borgoña, algo así, algo Sí, así. es borgoña. Ujú. Ajá. Ok, tu siguiente par. Creo que le elegiste entonces unos mocasines, unas botas, unos Arby's, el cuarto. El cuarto. Algo que me ha mm, sorprendido es que no has dicho sneakers. sí, a mí me gustan mucho los sneakers, pero yo creo que, y respondiendo a eso, lo que más le puedes, o sea, yo por experiencia lo cuento, que más le puedes llegar a sacar jugo, en mi caso, que es a lo mejor a la universidad, no sé, reuniones, lo que sea, pues son zapatos casuales y botas. ¿Por qué? Me encantan los sneakers, sí, pero llega un punto en donde si te los quieres poner con a lo mejor un saco,
con un pantalón que se vea un poquito más elevado en formalidad, se va a ver que pierde consistencia lo que estás usando. Que nada más simplemente fue como de, pues era lo más limpio que tenía en cuestión de calzado y Y órale, vámonos. vámonos. Ajá. A lo mejor le funciona a unas personas, yo lo he intentado y yo creí que se veía bien, no es hasta que me tomaron fotografías con eso puesto que dije, No, pues qué te ves aberración, chavo, te ves chavo. exactamente, qué aberración andaba haciendo. Entonces, yo en esta como lista de zapatos o calzado, sí agregaría unos sneakers, pero lo demás sí serían zapatos. Entonces, para mi siguiente, yo creo que pondría ahora sí unos zapatos de piel café, pero me llaman mucho la atención un estilo que es como split toe, algo así, que justamente en la punta tiene como una raya. No literalmente está cortado, pero yo creo que ese también me serviría mucho porque, pues como ya lo dije, me gusta usar mucho mezclilla. Claro, eso tendría que estar limitado a usarse con cierto tipo de mezclilla, pero podría Ok. ser algo que yo utilizara en múltiples ocasiones, ya sea hasta con un saco, un suéter, camisa de manga larga, etcétera. Y finalmente unos sneakers, irme a lo básico, lo que nunca falla, unos sneakers blancos completamente, que no tengan ningún logo, ninguna marca, nada así loco. Sí, Lo o sea, para más andar tranquilo en el día. exactamente. Algo que la neta yo te voy a hacer la crítica es, ¿y por qué no metiste unos Oxfords negros? O sea, ¿qué pasó? O sea, imagínate que te invito a una gala Eso es una, eso es, o a eso la es, ópera. eso sí no lo había contemplado, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, es O cierto. sea, Sí, porque, y eso es importante de mencionar. Sí son, hay cosas que, a pesar de que tú las puedes ver a plena vista de, es algo formal, llega un punto en donde topa con lo siguiente, que es otros niveles de formalidad, como lo dices. O sea, una gala, una ópera, pues no te puedes llevar unos zapatos burgundy, aunque sean un closed system de agujetas. O sea, no bueno, o sea, funcionaría. aquí claro fue una exageración porque, pues, o sea, cada Sí, cuándo vamos a la ópera. Y exactamente. no se va por lo menos en México en ópera, pues, en traje, Pues en sí, no smoking. somos, en mi caso yo no soy Bruce Wayne, pero Te pareces, pero no eres Bruce eh, Wayne. gracias, gracias. Pero eso sí es una muy buena cuestión a considerar. Pero ahí entra otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que vas a usar más? ¿Qué es lo que vas a utilizar menos? Y ahí jugar con eso. Porque claro, si a mí me invitaran a eventos, a situaciones en los que mínimo debes de usar traje y corbata, pues ni siquiera estaría optando por zapatos que sean casuales. Mi gran mayoría estaría apuntados a calzados que van de acuerdo y acorde a ese tipo de eventos. Creo que habías dicho unos Darbys, ¿no? Color borgoña, Sí, ¿no? Con esos creo que podrías cubrir la gran mayoría de las situaciones de formales. trabajo, es formales, claro, pero si ya te vas a ir a una boda, creo que ahí sí es donde ya No. Ahí sí no. A menos que sea el novio. bueno, sí, pero estaría un poco temerario. Sí, 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 claro. Pero sí, yo creo que ahí sí tendría que considerar eso porque, pues, como dices, ya no, ya no somos, bueno, ahora sí que no somos niños. Posiblemente ya se vengan pronto las bodas, eventos más formales donde ya ese tipo de zapatos están muy fuera de lugar, más que nada por respeto a las demás personas, a los novios principalmente. Pues ahora sí que no es tu evento, no es tu boda, lo que sea. Entonces, eso me dejó pensando y voy a reconsiderarlo para a lo mejor las próximas Tal vez el sexto adquisiciones. par, Exactamente, exactamente. exactamente. Pero sí, esos serían mis 5 pares que en mi situación me iría por ellos. Creo que le sacaría mucho jugo. Así Muy que bien, me gustó. Yo voy a hacer unas selecciones adelante. bastante distintas. Ya me lo pusiste difícil. A ver.
Yo creo que el primero, por mi situación que ya es más como dirías, o de oficinista, serían unos loafers negros, unos penny loafers negros, Ok. porque en mi caso creo que cubre la gran mayoría de las situaciones en las que yo me desempeño, ya sea ir a la oficina, ponérmelo a lo mejor con un traje, pues, para algún evento, o sea, cosas sencillas que no requieran un nivel de formalidad tan alto. Sí, sí, sí. En general creo que es un par bastante versátil, tal vez no como los loafers cafés, pero sí es bastante versátil, pero orientado más a la parte formal. Sí, la parte profesional, porque Sí, pues debes de dar otro tipo de imagen y más que nada cuando estás en una oficina. y también depende de la empresa. O sea, Claro, es lo mismo que estés en General Electric, que, pues, es más ingenieril, sí, ya que estés, no sé, en Goldman Sachs, por ejemplo. exactamente. Entonces, Cambia en este mucho el caso sí. ambiente, pero en tu caso sí aplica eso. Sí, en el segundo, yo creo que sí serían unas botas, pero esto es más por un aspecto utilitario. Unas botas que me pueda poner con pantalones a lo mejor casuales, como unos chinos, o también con unos jeans, pero que me permita protegerme de los elementos, o sea, Mm, de la lluvia, del frío, porque de vez en cuando me gusta ir que al campo, o sea, dar caminatas. Y últimamente, como tú dijiste, es muy importante la suela, una suela comando, creo que es excelente. En mi caso, me gustaría que también aguantaran, que fueran a prueba de agua, entonces que tuvieran algún tratamiento, algún wax las botas, unas reverse serían algo perfecto, o rough out suede, que ujú. básicamente el rough out suede es una tipo de gamuza, pero muchísimo más resistente, y el reverse chamois es la parte de atrás del Napa leather que le aplican bastantes aceites. Entonces eso le dota de características impermeables y que también resiste mucho los golpes. Eso sería como el segundo par, que creo que también se puede llevar a la oficina, pero pues, Sí, también es depende un poquito overkill. Ajá, o sea, de la si te circunstancia. gustan, pero Claro, claro. ajá. Y por El tercer ejemplo, par, bueno, nada más hay una pregunta. dime, ¿Por qué? Bueno, más bien el estilo de la bota, ¿qué sería con agujetas? Que con fuera agujetas. con O agujetas sea, de yo preferencia. creo que, o sea, las Chelseas creo que sería lo más slick para el oficinista como tal, y si cumple con esas características está muy bien, pero en el aspecto del confort, creo que ahí es donde pierde, Mm, claro. porque el que tenga las agujetas te permite ese ajuste dependiendo de lo que estés haciendo, del calor, del frío, porque si hace demasiado calor, o sea, se te va a hinchar el pie. Sí, llega un punto en que... Entonces, que tengas esa flexibilidad. Ujú. Sí, sí, sí. Muy bien. Por eso, por eso me iría por unas agujetas. Creo que sería para mí lo que más me agradaría. O unas Chelseas, pero solo en el caso que estuvieran hechas para mí. Algo medida. Pero, Digo, eso pero, ya pero, ajá, eso ya es. estamos tocando Sí, ya otros. estamos volando. Sí, sí, entonces mejor. Como tercer par, creo que sí serían unos Oxfords negros Órale. con, aquí hay dos vertientes que aún no decido cuál, pero cualquiera de las dos opciones está bien. El clásico Oxford Capto, Ok. nada de broguing, o sea, Sí. ningún hoyito, no, no, sí, Lo clásico. clásico. ¿Por qué? Porque se puede usar con cualquier traje Hasta para la ópera. y además, o sea, se puede bolear lo suficiente para que lo utilices con un smoking. Sí, eso es cierto. Entonces hay eventos de gala que sí requieren utilizar smoking. No son muchos, pero sí los hay. Ajá. Y ahí es donde está perfecto. O unos whole cuts que creo que es una Eh, versión más stylish, Sí, claro. De o hecho, es sea, lo que de te iba a los Oxfords. preguntar. De por qué a lo mejor Ujú. unos whole cuts.
pero es que son muchísimo más formales. Sí, claro, no se prestarían tanto para usar con más trajes, ¿no? Tendría que ser O un sea, estilo específico, una tela específica, ¿no? por ejemplo, con los Cacto Oxfords negros, no sé siquiera si me los pondría con chinos, no sé. Pero los Holcots, por lo menos en negro, jamás me los pondría. Sí, obviamente. Es que elevan Entonces, mucho la formalidad de ese es, tipo de calzado. son extremadamente formales. Y creo que es el zapato clásico por excelencia. Si para ti es importante usar traje, Ese es ese es el par. el go-to, definitivamente. Sí, claro, algo es bien importante. Unos Holcots no son fáciles de hacer ni de conseguir. Sí, no se encuentran en Entonces, cualquier lado. ahí entra otra complicación más. La accesibilidad de Bueno, ese tipo de, digo, de accesorios. la accesibilidad. El cuarto par, yo creo que es, estoy indeciso, porque ya Ya estás cubriendo la parte de la chamba, la parte utilitaria, como el off-duty, la parte formal. Te irías por algunos, un sneaker, no sé. es que ahí es donde está el tema. O sea, mm, en general no me gusta usar sneakers, es una cosa personal, la verdad. Sí, Hay unos que son muy cómodos, pero creo que también estoy rompe con un mito que dice que los zapatos de vestir tienen que ser incómodos. exactamente. Y aquí voy a hacer un comentario un poco polémico. Las personas que dicen eso o no saben escoger sus zapatos o no han sentido lo que la verdadera calidad de un calzado de excelencia te permite sentir. Sí, eso sí. Y eso lo tocaremos a lo mejor Sí, en otra en ocasión. otro momento, pero dejémoslo así. O sea, un buen zapato puede ser tan cómodo como unos sneakers. Sí, Es más, yo diría que hasta unas buenas botas pueden ser muchísimo más cómodos. No solo igual, más cómodos que unos sneakers. eso sí lo puedo confirmar. Ya que a mí me encanta usar sneakers, Pues, o sea, pero recientemente, ¿qué pasó con las botas? exactamente, una vez que adquirí unas botas de una construcción superior a las que normalmente estoy acostumbrado a utilizar, de verdad es una sensación, una manera de andar muy diferente. Te sientes seguro, no sientes que te detiene al traer un calzado de buena construcción a hacer cierto tipo de actividades. Al contrario, hasta ni siquiera te tienes que preocupar por lo que estás haciendo. O sea, estás protegido, es la sensación. Pero platícales más, o sea, ¿qué onda con estas botas? O Bueno, sea, ¿a qué venías acostumbrado? Este es un breve paréntesis, pero creo que es importante ahondar. en mi caso yo estaba acostumbrado a usar botas de diseñador. Bueno, no sé si seña entre como diseñador, no sé. eh, Sí, Timberland principalmente, Clarks, he tenido hasta de marcas mexicanas como Cuadra y la verdad, desde la construcción, desde la comodidad, la piel, es un mundo muy diferente. Y empezando con lo esencial que es la construcción. Yo tenía unas botas que eran de seña, que costo promedio estaban como en 12,000 pesos. Y en ese en entonces, ese entonces, porque las compré hace como 5 años, 5 años, más o menos. Y pues esa era mi referencia para decir, ah, es algo de calidad, algo bien hecho. Pero o sea, lo conforme, sentías en ese entonces bien, sí, pero no te quedaba bien. exacto. O sea, habían cosas que sentía que no sabía cómo explicar, pero a lo mejor en ese momento era como, pues no estoy acostumbrado o no sé, o sea, habían cosas que pues por la misma ignorancia lo dejas pasar por alto. Pero conforme fui adquiriendo de diferentes marcas, así como dije, Cuadra, Timberland,
se sentían cómodas, se sentían macizas en el sentido de que pues se aguantaban lluvia, lodo, lo que sea, Las pero Timberland. exactamente. Pero llega Mm. un punto en donde lleva rato usándolas y te empiezan a dar algunas molestias, algunos roces adentro del calzado o que se te hincha el pie y simplemente lo único que quieres es quitarte eso que llevas puesto. O sea, no importa si estás afuera, simplemente es como de ya. O la temperatura dentro del calzado empieza a subir mucho, es por diferentes materiales sintéticos que utilizan. Pero no fue hasta que ya tuve la oportunidad de tener unas botas Alden. Justamente el modelo se llama Indy, inspirado, o más bien, él es el que utilizaba Indiana Jones en las películas. Así que pongan atención, ahí lo que llevaba este actorazo Harrison Ford es ese modelo. De verdad, se siente macizas, se sienten que están hechas para traerlas en cualquier entorno. No te tienes que estar preocupando de que pisas algo que está muy duro o que vas a pasar por un charco o se te cae, no sé, o sea, la bebida, algo así. O sea, sientes que estás protegido, que no te van a lastimar en lo absoluto el exterior. Y hablando ya cómo es llevarlas puestas en el día a día, llega un punto en que se te olvida. Llega un punto en que una vez que se amoldan, que es después de cierto uso, Ah, porque eso sí, cuéntales cómo es la primera vez que te los... Porque yo también tengo unos zapatos de Alden y hasta dices, ah, caray, me siento raro al estar parado sobre ellos. mi, O sea, y creo que tiene que ver más con la postura o la mala postura que exacto, tenemos ahí es algunos de donde nosotros. entra en juego lo que se mencionó hace ratito, la postura. Estamos tan mal acostumbrados a usar calzado que está hecho sin ningún cuidado, sin ningún experticia, si le puede decir, respecto a la salud, a la postura de la persona. Cuando me las puse, yo sentía raro justamente abajo en el talón. Que si justamente el calzado tiene como un bordecito que conforme lo vas usando se va moldando a como pisas. Pero al inicio era como, hasta sentía raro, hasta en la espalda baja, en las piernas. Hasta en una ocasión yo me tuve que sentar porque ya no aguantaba, pero una vez que pasó eso, ya no volví a sentir esa molestia y al contrario hasta ni siquiera me estaba pensando de a ver si sigo caminando más, no me empiezan a doler las piernas o las rodillas. O sea, fue algo que me sacó de onda al inicio. Pero una vez que pasas eso, ya se sienten como si estuvieran hechos para ti. Y creo que de eso se trata el buen cansado, ¿no? Que ni siquiera recuerdes que lo traes puesto, como si fuera una extensión de ti. Exacto. Yo creo que cuando se logra ese brinco, es cuando te puedes decir, es algo que sí está hecho, más bien, o que hubo mucho pensamiento detrás, mucha experiencia detrás, para que se creara ese tipo de calzado. Sí. Bueno, pero eso fue una Sí, sí, sí. breve digresión. Sí, sí, sí. Pero continuemos. Regresemos al... ah, creo que íbamos por el quinto, ¿no? Ujú. O cuarto. Cuarto, quinto. A ver, eran los loafers negros, Ojos negros. eran las botas, Los capto. los Oxfords exactamente. Ah, yo creo que van a ser unos loafers de suede café, pero un café así más oscuro, Ok. por nuevamente por todas las situaciones. Para mí, creo que es el zapato que más disfruto. O sea, tengo unos loafers cafés, penny loafers, porque es el que más me agrada. Los uso demasiado y sin parar. O Sí. sea, Eso es cierto. y lo pondría más arriba en la escala, pero por mis circunstancias creo que habría que cubrir ciertas necesidades primero y ya después lo que más me gusta. Sí. Y al final yo sí voy a dejar los sneakers fuera
porque creo que, como tú dices, hay que meterle un poco de twist a las cosas. Y también coincido contigo en que hay que meter unos zapatos interesantes. Meterle Y por flair. eso yo también me iría por unos color borgoña, pero tipo Paraboot. Oh, interesante. O sea, creo que ahí es donde se pone interesante las cosas. Si no los han visto, busquen los Paraboot Michael Muy y bonitos. eso. O sea, son unos zapatos muy bonitos, son unos tanques, o sea, de plano no se los van a acabar. Sí. Esta, la piel es muy rígida, muy rígida, muy rígida, pero creo que valen la pena. Se me hacen interesantes. Eso es un poquito más casual, pero la construcción que tienen, el diseño, para mí se me hace muy cool. O sea, rompería Muy, muy. como en buen Ajá. sentido de todo lo que traes para meterle ese flair, como dirían, ¿no? A tu estilo. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, ya tenemos nuestros zapatos. Creo que no sé cuánto llevemos grabado, Ahorita pero llevamos ya 36 minutos, justamente. bueno, se está poniendo un poco largo. No sé qué opines si abordemos en este episodio marcas importantes o mejor lo cerramos y lo dejamos para el siguiente Yo creo episodio. que lo podemos dejar para el siguiente, para hablarlos con más calma y dar pues su tiempo debido a eso, que también es importante. Lo pasaremos, yo creo Sí, que para un episodio sí, aparte. pero básicamente, o sea, creo que ya que identificamos cuáles son los zapatos que nos interesan tener, ahora la pregunta es, bueno, ¿y dónde los consigo? ¿A qué le Buen debo de punto. meter más? ¿A qué le debo de meter menos? Y como adelanto, no sé si tú estés de acuerdo, pero salvo que tengas ya un presupuesto más alto, evita a toda costa comprar sneakers caros. O sea, 2000, 2500, para, de ahí para abajo. Son tenis. Punto. Son tenis. Son tenis. Y A eso que a mí me diferencia de gustan. los zapatos, sí, o sea, a diferencia de los zapatos, los tenis, una vez que llegan al final de su vida útil de su suela, vale, se acabó. No puedes hacer más. Y dirás, ¿cómo? ¿Los zapatos no? No, es que los buenos zapatos, en particular, hay una construcción mágica, bueno, dos construcciones que permiten, bueno, tres, pero una ya es bespoke, y esa la dejaremos de lado. Dos construcciones que le permiten que tengan más vida los zapatos. La primera es la Blake Stitch, que le da por lo menos una vez o dos veces que le cambien la suela antes de que se desmadre el upper, o sea, la parte de arriba del zapato. Y la segunda, ¿cuál es? ¿Cuál es, Pues Hans? la siguiente sería Goodyear Welted, que es obviamente, aparte de no solo que esté cosida, sino que asegura que no importa cómo lo utilices el calzado, qué tanto lo utilices, no se va a despegar la parte del upper y de la suela. Y como ya lo dices, una vez que cuides todo lo de arriba, puedes cambiarla N cantidad de veces la suela con un zapatero que sepa hacerlo. Y tus zapatos los vas a poder utilizar por muchos, muchos años. 5, 10, 15, o sea, han ha habido pares de que exceden la generación. Los terminan dando a los Pero hijos. sí, o sea, eso es sorprendente, con un cuidado apropiado, Claro. eso sí. Entonces, tenemos que mencionar, la gran mayoría de los zapatos, su suela está pegada, así como los sneakers. Entonces, en el momento que se acabe la suela, Ay, todo. despídete de esos zapatos. Los segundos son los Blake, que es como, están cosidos, pero por la forma en que se cosen, sí se genera un desgaste cada vez que se cambia la suela. Entonces, no se puede permitir tanto.
Por eso una o dos veces máximo y ya Y los estás zapatos dejan empujando. de ser. Y en Goodyear, las piezas, entre comillas, están aisladas, entonces permiten estarle haciendo el resoling para que el upper no se dañe cada vez que se reemplaza. Pero ya en el Sí, siguiente en el siguiente episodio, episodio. Con más calma, con un poquito sí, más de les detalle. hablaremos de... Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, hablaremos de qué, de buenas marcas, de malas marcas y de realidades, o sea, porque, Experiencias que hemos tenido con diferentes marcas, los precios, porque en qué seamos fijarse. sinceros, o sea, no sé tú, pero yo sí creo que es importante decir, el buen calzado sí es caro Sí. y no hay forma de eludirlo, por desgracia. No, se los dimos por experiencia. No hay forma. No hay forma. Siempre hay algo que sacrificar, entonces es hacerlo bien. Pero a la larga es una inversión, se los aseguramos, Sí, definitivamente. sí. Pero bueno, eso ya lo Ya en hablaremos el siguiente episodio. en el siguiente episodio. Bueno, un placer como siempre, mi estimado Hansu. Igualmente, Hasta el siguiente episodio. nos Y vemos en el déjenos siguiente. aquí en los comentarios qué les pareció, qué zapatos, con cuáles empezarían a reconstruir su guardarropa, si están de acuerdo con Johansu o conmigo, si no, qué les gustaría escuchar. Saber, ustedes A ver, propongan ajá. ahí en los comentarios y con mucho gusto vamos a tratar de responder con todo lo que sabemos sus preguntas de la mejor manera posible. Así que, pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Muchas gracias. Esto fue Gen Zone, no que lo olviden. Aquí estamos. Y Aquí estamos andamos. de vuelta con más energía y más contenido. Hasta Exactamente. pronto. Pronto.